¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierten nuestras oyentes, a la people le gustan los temas más calientes. Escuela de hombres, quichaca, quichaca, Escuela de hombres. Hola, 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 buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos una vez más a este podcast, a Escuela del Hombre. Sin acto les da la bienvenida a todos ustedes. Karen, gracias por venir, gracias por estar una vez más con nosotros, bienvenida a Escuela de Hombres. Gracias, Alejo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, para todos, para todas los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, un episodio más, una lección más, estamos aquí siempre resistiendo, Alejo, qué bueno verle hoy la cara nuevamente en este domingo mañanero. Y bueno, hoy estamos aquí con unos invitados pero muy especiales. Nos acompañan Changua Teatro. Este es un grupo que lleva más de 20 años en la escena teatral. Sus fundadores son Marcela Mora, que nos acompaña por acá, Pia Fante Nefelibata. Ellos han tenido obras como Tesaturin, Los Idiotas, Evoe, han sido ganadores de la convocatoria para gestores culturales Pitch Audiovisual, son creadores de podcast de La Bogotá de Entonces, cortometrajes como Cierre Cógnito, Día del Santo y mediometrajes como Los Días Felices de Evoe. Así que con ustedes, Changua Teatro, Marcela Mora y Pia Fante Felibata. Gracias, muchas gracias por venir y estar con nosotros. ¿Cómo están? Bien, gracias. Con la muerte respirándome en la nuca, pero bueno. Pero lo ha sobrellevado. Igual la muerte nos respira a todos en la nuca, eso no hay nada más cierto que eso. Bueno, en el cachete, entonces. En el cachete, pero ahí resistiendo. Hasta que me da un beso. Haciéndole, jugando al zigzag también un poco. Es que tocan aquí temas calientes. El erotismo ahí con la muerte. ¿Y Marcela cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Trabajando ahora, mirando cómo seguimos con la sala. Entonces, bueno, estoy como enfocada en eso ahora. Claro. Bueno, y la primera pregunta para nosotros y para muchos que no sabemos, ¿cómo surge Changua? ¿Cómo nace Changua? Ya son 20 años, muchas obras, pero hablemos del origen. ¿Cómo nace Changua Teatro? Bueno, nosotros iniciamos estando en la escuela, en la SAP. Decidimos formar un grupo. En ese momento éramos Pia Fante, otro chico que se llama William Quiroz, que estudiaba en la pedagógica en ese momento, y yo, y bueno, decidimos empezar a hacer grupo, un poco enamorados de la idea de grupo, ¿no? Candelaria, Matacandelas, y bueno, dijimos, bueno, estamos los tres, empezamos los tres, y así fue que se formó y bueno, decidimos que se llamara Changua. Pensamos como dos días el nombre y decidimos Changua. ¿Y por qué Changua? Changua porque los niños inquietos aquí en Bogotá, cuando son jodidos, les dicen changuitas. Entonces, porque es bogotano, Changua. Era perfecto. Porque tiene huevo también. Que tiene huevo, ajá, huevo y leche. Le podríamos sacar muchísimos significados, pero pues el podcast es muy corto. No, pero ustedes son libres, pueden hablar lo que quieran. La idea es que el espacio es para que ustedes hablen, los conozcan, nos cuenten. No, cuando le estábamos poniendo nombre, ponerle nombre a un grupo es muy difícil. Y William, simplemente por agotamiento mental, llegó y dijo, ¿y Changua? Y pues dijimos, bueno, sí, ya después le buscamos las justificaciones, después fue que dijimos, bueno, ¿por qué no? O sea, lo justificamos desde los niños malcriados, pero que también son como exploradores a los que se les dice changuas o changuitas,
o lo justificamos desde precisamente la cocción que se hace de las obras. Es decir, por ejemplo, la sala de Changua al principio se llamaba la cocina. Lo que pasa es que como estábamos dentro de un centro comercial donde hay restaurantes y eso, pues nos venían a tocar a cada rato para preguntarnos qué había de comer. Entonces, entonces dijimos, no, ya no le pongamos la cocina a esto. Y ya hemos venido ahí como justificándolo de mil maneras. Hicimos un video incluso explicando son como 10 o 15 significados que hay de Changua. Algo que es interesante que descubrimos es que es un muisquismo, es una palabra muisca que significa alegría. Okay. Qué Sí. bonito. Porque uno siempre lo referencia con plato. Y que viene de dos términos que son agua y sal. Ahorita no recuerdo bien Changua. Bueno, es como dividir la palabra en dos y significa agua y sal, que también me parece que son dos elementos básicos para mantenerse con vida, ¿no? Entonces, pues, hemos venido, ojalá no termine esta carrera de posibles significados que le podamos dar a esto para no hacerlo ver tan trivial. Y así no sea. Y porque ¿Ah? ustedes, para muchos de nosotros que estudiamos en la SAP, que hemos crecido muy cerca al teatro de ustedes, que hemos visto muchas de sus obras, han sido como un ejemplo para nosotros de mantener un grupo, de mantenerse activo en el teatro bogotano y en el teatro colombiano, que es tan difícil y con tan poco presupuesto. ¿Cuál es el secreto para mantenerse de manera independiente 20 años ininterrumpidos, creando, trabajando? ¿De dónde sacan la fuerza? ¿De dónde está eso que no sé, yo no sabría describir, que espero que ustedes nos cuenten y que de alguna manera ha inspirado a muchos grupos, incluso como nosotros, que Sinacto nació muy parecido a lo que ustedes nos contaban, después de la universidad y durante la universidad, de hecho? Pues, yo creo que son dos cosas. No sé, Marcela, si ahorita quiere complementar, pero a mi modo de ver, porque nunca hemos hablado de esto, nosotros nunca hemos dicho, oye, pero ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos? No, ni idea. Pero ahora que lo preguntas, pues Marcela, pues sí hemos hablado de este tema, pero en otro contexto, y es que carecemos de ambición económica. Uh-huh. Es decir, todos los recursos que nosotros hemos conseguido han sido totalmente invertidos en el teatro y en la sala y por tanto pues se han perdido. Entonces, pues digamos que esa falta de ambición o amor por el dinero ha permitido que se sostenga precisamente, porque si nosotros estuviéramos con Marcela o ahora con más gente que hay en el grupo, está Andrés Ricardo Chaparro, que es un ingeniero de sistemas que nos ha acompañado desde el principio, pero que ahora está mucho más involucrado con nosotros, Mariano Noreña, que también nos está ayudando con toda la parte de comunicaciones. Digamos que estamos volviendo a consolidar ya un equipo porque pues el virus hacia el audiovisual también lo requiere, pero estaba contándoles que esa falta de ambición o de amor por el dinero es lo que ha permitido que nos sostengamos porque no estamos pensando en cuánto vamos a ganar acá, sino en qué vamos a crear y en qué manera vamos a conseguir los recursos. Y otra cosa ha sido la inquietud respecto a la investigación, ¿no? Es decir, tenemos como un propósito y esa inquietud mantiene viva la llama creativa que es alrededor del arte, la ciencia y la tecnología. Entonces, esos dos elementos, pues, por una parte una inquietud, una pasión por crear y por otro lado un rechazo, digamos, hacia las limitantes que posiblemente pueda presentarse a nivel económico. No sé, Marcela, si tiene otra perspectiva. Sí. No, es la misma, igual, digamos, durante muchos años decíamos, bueno, no le vendemos el alma al diablo, pero de vez en cuando le arrendamos el culo. Y lo que queríamos decir con eso es que le hacíamos a las chisgas, ¿no? Hacíamos algunos eventos, cosas para empresas, pero siempre o nunca perdiendo de vista lo artístico.
Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a coger este dinero y se pasaba directamente para el lado artístico. Lo que dice Piafante, en ningún momento ninguno quiso, no, pero que yo me quiero quedar con esto, no, invertir, invertir, invertir a ese lado. Ese es el secreto, o fue durante mucho tiempo el secreto para sostenerse. Claro. Claro, porque el factor económico siempre es importante, ¿no? Es decir, mantener una sala cuesta, tener un espacio cuesta, los servicios se pagan, hay que pagar un grupo de actores de alguna manera. Pero adentrándonos más lo que nos trae, perdón, sí. No, dale. No, iba a decir que pasando un poco más del grupo, adentrándonos un poco más en lo que nos llama el día de hoy, que es la obra que ustedes van a estrenar próximamente, que es Adeodatos. Quisiera que nos cuenten un poco sobre Adeodatos, porque nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a que ustedes nos enviaron, a la generosidad de ustedes, de acceder un poco al texto de la obra, ver un poquito como el interno de la parte creativa de la obra, y es algo que debo confesar que yo no había visto escrito nunca un texto de esta manera, la concepción, la idea, de dónde viene, que a mí me intriga mucho, la verdad. Bueno, ¿de dónde nace? De una investigación que estábamos haciendo sobre el MMPI-2. ¿Qué es el MMPI-2? Es el cuestionario multifásico de Minnesota. Cuestionario multifásico de personalidad de Minnesota, perdón. Es un cuestionario que pues viene actualizándose desde el siglo pasado. Yo creo que ya está cayendo un poco en desuso. Es una herramienta que utilizan los psicólogos y los psiquiatras también, creo, para catalogar el tipo de rasgo o trastorno de personalidad que tú puedas tener. Dentro de, sobre todo los rasgos de personalidad. Entonces es un cuestionario de 512 preguntas, incluso son muy rigurosos con eso. Son tan rigurosos que de un año a otro que lo estaban actualizando se preguntaban si esta pregunta debía ir o no debía ir dentro del cuestionario. Una sola dentro de 500 y punta. Y era para eso, para meter a la gente dentro de unos cajones, de unos rasgos de personalidad que ellos ya tienen establecidos, para darte como un cuadro psicológico, ¿no? Entonces, estábamos estudiando precisamente sobre estos rasgos de personalidad y de qué manera estaba configurado el cerebro dentro de cada rasgo de personalidad. Y claro, al preguntarnos este tipo de cosas, podríamos también hablar de si la realidad es una cosa objetiva o si la realidad no existe y la realidad solamente ocurre en nuestro cerebro. Es decir, si no hay una realidad objetiva fuera de nosotros. Y bueno, de ahí surgen otro montón de temas, pero lo que hicimos fue tomar ese cuestionario multifásico de Minnesota y la primera vez que la montamos, que fue en teatro, en el año 2013, tomamos las preguntas de ese cuestionario y fueron las que se expusieron en escena. Ya para esta versión se hizo como una creación colectiva donde se profundizó más en el rasgo de personalidad y donde los actores tuvieron como la posibilidad de ir planteando las preguntas de sus propios personajes, las afirmaciones, porque son afirmaciones, para poder contestar falso o verdadero. ¿Sí? Entiendo. Entonces, como para contextualizar a la gente un poco del asunto, el texto es extraño, lo que tú dices, porque es un texto que consta de 500 afirmaciones, donde cada actor tiene 50. Cada personaje tiene 50 afirmaciones. Esas afirmaciones se las están haciendo a una deidad que responde solamente falso o verdadero, una especie de deidad, porque ahí nos preguntábamos por otra cosa, y es, bueno, ya hablando de la realidad, si la realidad es objetiva o no, si la realidad también puede convertirse en un universo holográfico, que es otra teoría científica. Si vivimos en medio de una realidad que es un universo holográfico, pues puede que la muerte también lo sea. Es decir, que cuando nos morimos vamos a un sistema y ese sistema nos reconfigura dentro de ese universo holográfico. Es uno de los planteamientos que tenemos como para hablar de
digamos, como excusa dramática la reencarnación, por ejemplo. Claro. Sí, eso es importante para la gente que no ha visto la obra o la gente que va a ir a ver la obra que estrenan pronto, es como contarles un poquito y contextualizarlo más de cómo pasa la obra. Nosotros generalmente hacemos una sinopsis, contándole a la gente un poquito como el tema y el contexto, pero ya que están ustedes acá, siempre lo hacemos nosotros, pero yo quisiera que lo hiciera Marcela. Yo lo voy a dejar en turno a ustedes que saben más de la obra y conocen mejor la obra para que nos cuenten rápidamente y nos contextualicen cómo sucede y qué sucede. Bueno, No. la obra tiene una premisa que es: podemos huir de todo menos de nosotros mismos. Entonces, estas personas mueren y tienen la posibilidad de reconfigurarse. Sin embargo, cuando ellos mismos proyectan su imagen, pues es la que ellos conocen frente al espejo. Entonces, es lo que configuran y sus afirmaciones van a delatar lo que fueron en vida. O sea, no van a escapar de ellos mismos. No pueden configurar otra cosa porque es lo que está en la mente de ellos. Entonces, es un poco por ese lado. Entiendo. Pero como para, digamos que sea más comprensible, digamos, narrándolo como un cuentico, Sí. son 10 personas que en medio de una gran protesta social, no importa el lugar, mueren de manera violenta, casi todos mueren de manera violenta, y dentro de todos los muertos que pueden existir dentro de una protesta social se escogen de forma aleatoria, es decir, llegan, todos estos 10 muertos llegan a una nada, a una especie de purgatorio, por llamarlo de algún modo. En esa nada, una deidad aparece que se llama Deodatus. Esa deidad les dice que acaban de morir y que fueron seleccionados de forma aleatoria, es decir, no hay ninguna característica especial por la que ellos hayan sido escogidos para ese momento. Y esa deidad le dice a cada personaje que tiene la posibilidad de plantear 50 preguntas sobre su próxima existencia, porque todos van a reencarnar en un nuevo ser humano. Y tienen un tiempo límite, es decir, hay una hora, hay un tiempo que corre en reversa, y ese es el tiempo límite que tienen ellos para plantear las 50 preguntas sobre su próxima existencia. Y una vez se acabe el tiempo, sus madres les van a dar a luz apenas termine el tiempo en la nueva realidad. Y lo que sucede es que estos personajes están justo frente a una pista atlética, es decir, hay una meta. Y mientras ellos van realizando las preguntas, de acuerdo al falso o el verdadero, Adeodatus va determinando si van avanzando o van retrocediendo respecto a la meta. ¿Por qué lo de la meta? Bueno, eso lo podemos ir hablando más adelante, pero digamos que ese es como el cuentico, ¿no? Sí. En general. Y a mí este cuentico me dejó una gran pregunta, y que es una palabra que usaban ustedes en el video que nos enviaron, que es el libre albedrío. Es decir, realmente es algo que nos vende la religión, es algo que nos venden como seres humanos que podemos tener, pero el concepto de que alguien muere, tiene 50 preguntas, pero todas las preguntas que hace son relacionadas a la vida o basadas en la vida que tuvo porque es lo que conoce, y preguntas sobre la vida que va a tener, pero parece que esas respuestas ya están escritas, es como si esa vida que vamos a tener ya está escrita. Entonces el concepto que ustedes nombran ahí rápidamente en el video es como una mentira que nos han vendido, es algo que no existe, es como una ilusión de elegir, pero ya todo está decidido para nosotros, ¿no? Es algo cíclico, ¿no? De alguna manera también, o sea, al leer el texto también y bueno, y al ver el video que nos compartieron, la sensación que me deja a mí es como, así mueras, así vuelvas a vivir, es como, es cíclico, todo lo que pasa es cíclico. Además, lo que yo siento que pasa un poco también con las preguntas, y es un poco lo que mencionaba Marcela, y es como todo eso que realmente es la persona, o sea, por más de que esté en el cuerpo de un gato, de un perro, de X o Y, o sea, es como de alguna manera hay una esencia del ser humano que creo que es muy perverso también, tiene muchas cosas que no son acorde,
pero creo que es algo súper cíclico y que va a ser repetitivo siempre, las 1000 veces que estén en esa meta. Sí, sí, y esa es la apuesta. Precisamente Marcela hablaba ¿cómo es la frase, Mar? Puedes huir de todo menos de ti mismo. Ujú. Sí. Entonces, claro, esa es también la apuesta porque, digamos, lo que se comprueba es que el rasgo de personalidad con el que tú vienes configurado desde el nacimiento, que es genético también, o sea, es decir, hay un componente genético que te determina y un componente social de contexto que también te determina. Pero ese componente genético con el que vienes ya traza una realidad de la cual nunca vas a poder huir. Es decir, si tú naciste con una tendencia esquizotípica de ver el mundo, siempre va a mantenerse así y tu realidad se va a manifestar de ese modo. Y por lo tanto, tu lenguaje también se va a manifestar de ese modo. Siempre vas a tener un pensamiento mágico. Si eres histriónico, tu manera de ver el mundo siempre va a ser desde esa característica. Entonces, es, digamos, una de las apuestas de la obra, ¿no? Precisamente demostrar eso. Mirar qué tan determinados estamos o qué tan predeterminados estamos. Y, es decir, el eterno debate entre si hay libre albedrío o si venimos determinados, ¿no? Y hay otra cosa con lo de las 50 preguntas y es, como hay una meta, es decir, los pusimos dentro de una pista atlética, todos los personajes, la meta viene a ser, ¿qué? ¿Qué significa esa meta? ¿Sí? Porque todos creemos tener una meta, ¿no? Pero lo que también se demuestra un poco con la obra es que en general no poseemos objetivos en la vida. No tenemos objetivos claros en la vida. ¿Mm? Si tuviésemos un objetivo claro, solo haríamos una pregunta. Claro. O ni siquiera haríamos preguntas. Puede ser. Ya lo tenemos claro. Claro, y porque al final esa meta no condiciona nada, porque todos van a nacer igual. Sí, todos van a nacer. Y estamos condicionados por el otro de alguna manera, así como por lo que pasa al alrededor, por el contexto, por las personas, por lo que nos digan, por lo que no nos digan. O sea, eso hace que todo se vuelva aún más difuso y que un día yo quiero una cosa, pero el otro día no. Ay, no, yo estudiaba biología, pero no, ahora quiero estudiar teatro. Así. Sí, pero estudies biología o teatro, siempre vas a ser histriónica. Uh-huh. Por eso Sí, utilizas sombrero. ahí. Por eso ese sombrero. Entonces, hay una anécdota. Termina. No, dale. No, hay una anécdota que es buenísima porque nosotros a veces alcanzábamos a hacer trabajo de campo en las chisgas. Y entonces, en una chisga dijimos, bueno, tienen que hacer tal cosa y tienen un premio y los poníamos en competencia. Y entonces ellos no sabían qué era el premio y se mataban en la competencia por ganar los grupos y resulta que el premio al final eran unas mandarinas. Pero lo chévere, digamos, de la anécdota es que está la competencia en todos nosotros, pero estamos compitiendo ¿por qué? Entonces, esas preguntas filosóficas a las que me remite la obra son las que me encantan. O sea, está la pista frente a ellos, están compitiendo, todos se ven, es claramente una competencia, allá hay una meta y empieza a competir, pero no sabe para qué está compitiendo, para qué, ¿qué se va a ganar? Y esas son otras técnicas psicológicas para manipulación de comportamiento de grupo, ¿no? Nosotros cuando estamos en grupo, como dice Marcela, competimos. Todo el tiempo. Y sí, instintivamente competimos, es así. Pero es que es algo de supervivencia al competir, ¿no? Viene como esa parte también animal del ser humano. Sí. Que va siempre también por otros objetivos independientes. Yo creo que es imponerse al otro, que viene incluso desde una parte de atracción, de ser más llamativo para uno o para otro. Igual sí, eso claro, cambia. la competencia
violencia es necesaria, como lo es todo lo que ocurre. Es decir, a veces estigmatizamos ciertos temas, a veces decimos esto no debería ocurrir, pero al universo le importa muy poco si hay violencia sexual o no en este planeta. Es decir, las cosas simplemente ocurren. Sí. Al universo no le importa si nosotros tenemos una idea del bien y el mal, porque el bien y el mal para el universo no existe. Sí, es decir, cuando un hoyo negro se va a tragar un planeta, no se pregunta si es bueno o malo. Nosotros, uy, ¿cómo, de parte de quién nos ponemos? ¿Del hoyo negro o del planeta? Sí, ay, no sé cómo es el planeta, que ese planeta tiene vida, no, al universo no le importa un carajo. Sí, pues también muestra lo minúsculos que somos ante muchas situaciones que nos rodean. Y no solo el Sí, universo. y lo radicales que nos podemos volver frente a ciertos temas sí, como somos un poco maniqueos con ciertos temas, ¿no? Para plantear una realidad o una verdad frente a un mundo en el que eso no es posible. Es decir, es simplemente una realidad que nosotros nos inventamos, pero así como nos inventamos esta, nos podemos inventar cualquier otra. Claro. Pero no se dejan esas preguntas abiertas. Lo que quiero decir es que muchas veces se intenta cerrar con un cierto moralismo los temas, como para decir esto es lo correcto. ¿Quién sabe qué es lo correcto? Pero es que lo correcto aparece también desde la religión y desde lo social como una manera de control sobre los instintos que pueda tener un ser humano o no. Sí, es una manera de controlarnos como especie, ¿no? De todos modos, si no existieran esos conceptos, bueno, seríamos animales. Más. Mucho. Y ahí me surge una pregunta más desde la parte creativa. Sé que la tesis de la obra es que de manera aleatoria se escogen las personas, pero hay como entre los 10 participantes, hay alguien que es un policía, hay alguien que tiene que ver con la parte de la salud, o sea, hay como cierta tipología en los 10 personajes que hacen parte de la obra. Y después, cuando uno lee el texto, están escritos los nombres de los actores y no el nombre de los personajes. ¿Esto fue pensado para esos actores o está pensado para que sean los actores esos mismos personajes? ¿O nada tiene que ver? Facilidad para el texto. Marcela, ¿qué actuó? Bueno, realmente entonces como nosotros estábamos, el director nos dio a nosotros un rasgo, un perfil de personalidad. Entonces nosotros sabíamos cuál era la tendencia de ese personaje. Y ahí nosotros construimos a partir de las frases de la encuesta de Minnesota que estaba hablando Piafante, que mencionó antes, nosotros modificamos esas afirmaciones, que en realidad vienen como preguntas. Nosotros ponemos afirmación y hacemos esa modificación. Entonces queda en el texto, por ejemplo, Marcela, porque es el texto que yo he modificado y necesitan saber quién lo hizo. Pero digamos que cuando se presenta mi personaje no es Marcela, es otro personaje, pero pues digamos que tiene que ver, en mi caso, tiene que ver conmigo, ¿no? Es una directora de un centro cultural, no sé qué, así, pues así lo creé yo. Pero hay otros casos en que no, por ejemplo, el chico que hace de policía, ese chico no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, está su nombre porque él es el que está modificando está aportando a esa dramaturgia. Okay. Y digamos... Pero los actores escogieron los personajes, es decir, yo lo que les dije fue, escojan un personaje cualquiera de protesta social, siempre y cuando conserve el rasgo de personalidad. Es decir, volvemos al caso de la esquizotipia. Una persona con pensamiento mágico generalmente se inclina por un movimiento pacifista. Generalmente, porque su pensamiento mágico lo lleva a abrazar árboles, a sentir que la comunidad debe estar unida, ¿sí? Pero digamos un antisocial, no digo todo el tiempo, pero podría estar
o bien dentro de grupos de pillaje, de vandalismo, o bien dentro de una primera, dentro de los grupos de los policías, de los SMAT. Hay muchos SMAT que actúan de forma antisocial. Sin embargo, el antisocial que nosotros tenemos dentro del montaje pertenece más a un grupo de vándalos. Tenemos esquizoides, histriónicos, hay una chica límite, bueno, en fin, paranoico, es decir, por ejemplo, la actriz que hizo el rasgo de personalidad de paranoia, la paranoica, se basó más en este tipo de personas de estratos altos que tienen esa paranoia de que vengan los vándalos a sus barrios y de que les empiecen a dañar sus inmuebles, ¿sí? Ese es entonces ella lo hizo como desde ese ángulo, de la vecina paranoica que está en un sector un poco más exclusivo. Y en fin, ¿no? Nosotros cuando hicimos esta obra fue en el 2012. En el 2012 fue que se escribió, se pensó. Pero fíjate cómo uno puede ir asociando esos personajes a los que últimamente se volvieron un poco famosos por los disturbios que existieron el año pasado, ¿no? Por ejemplo, este sujeto que salió a disparar con un arma supuestamente... Andrés. ¿Qué se llama? Andrés Eso, con un arma, bueno, que no es de mentiras, pero que funciona para invalidar a alguien. Ese sujeto es un antisocial. Sí. Y claro, tiene rasgos tiene algunos otros pequeños rasgos de otras personalidades, porque uno no es que tenga solamente una personalidad. Es decir, uno nace genéticamente tiene un rasgo de personalidad que se caracteriza, que predomina, pero hay otros pequeños rasgos que se combinan para hacerte único en últimas, porque pues todos somos únicos. Piafante, cuando ustedes hicieron esta obra en el 2012, ¿eran la misma cantidad de personajes o bueno, cómo fue también este cambio o esta evolución que tuvo el texto para llegar a, pues digamos, a lo audiovisual? Sí, en el 2012 sí era la misma cantidad de personajes, los mismos rasgos de personalidad, quizá cambió alguno porque hemos identificado 13 rasgos de personalidad, o se han identificado 13 rasgos de personalidad, no es que lo hayamos hecho nosotros. Pero meter 13 actores en una pista atlética dentro de un escenario era bastante complejo, porque necesitábamos un teatro muy grande en el que pudiéramos hacer todas las pistas atléticas de cada personaje, y eso hacía un poco complicado que pudiésemos mover la obra. Siempre teníamos que hacerlo en teatros grandes. Entonces, pues 13 no cabían, lo redujimos a 10. Ya para el formato audiovisual, pues se vino la pandemia, nosotros la estábamos montando nuevamente para teatro, pero vino la pandemia y todo, y ya nosotros también habíamos adquirido unos equipos para comenzar a probar cine. Pues tenemos varios proyectos de cine ahí engavetados, y dijimos, arranquemos con esto, arranquemos con Adeodatus, y mantuvimos la misma cantidad de personajes, pues porque ya veníamos trabajando con los actores y porque pues me parece que es un número cerrado, interesante, 10 personajes, y que dibuja bien lo que pretendíamos, ¿no? Esa cantidad de actores. ¿Y el montaje que ustedes están haciendo ahora es audiovisual o va a ser una mezcla de teatro audiovisual, es decir, el estreno que están por hacer de Adeodatus? No, netamente audiovisual. Netamente audiovisual. Se le apostó todo, se rodó durante 3 meses. Se le hicieron varios planos a cada actor, se diseñó una pista atlética. Es decir, en la parte técnica sí ya giró completamente hacia los que conocen bien el lenguaje cinematográfico.
Y pues estuvimos indagando un poco entre los componentes de lo que es el cine, pero también el teatro digital, ¿no? Como que no se viera como un video simplemente grabado de teatro, sino que tuviese mucho de lo que es el lenguaje cinematográfico. Sí. A mí hay otra cosa que me surgen muchas preguntas y es ¿cómo se decide quién avanza y quién retrocede según el tipo de preguntas? O sea, yo tengo como mi teoría, pero prefiero preguntarlo antes de decir una burrada. Para ser franco, eso no era trascendental, digamos. Se utiliza lo utilizamos nosotros conscientemente como mecanismo dramático. Uh-huh. Claro que, bueno, aquí sí estaría como hablando mucho de lo que puede ser la obra. Es decir, estaríamos haciendo como spoiler, pero bueno, a mí francamente tampoco es que me quite el sueño. Pero eso lo determinaron también los actores de acuerdo a qué les resultaba mucho más dramático a ellos. O sea, que cooperaba con su conflicto. Ajá. Porque pues... Okay. Pero realmente cuando eran conflictos retrocedían, ¿no? Por ejemplo, a mí me hizo reír mucho cuando leí la pregunta de Marcela si iba a ser buena actriz y retrocede 4. Y así hay con varios. Sí. Sí, digamos que la mayoría se formulaban preguntas que no, obviamente no correspondía con su vida. No iba a hacer eso. Entonces ya sabía que iba a retroceder, que no iba a dar cierto eso ahí. Entonces es más o menos como creo que lo construimos todos los actores. O en mi caso particular fue así exactamente. Hay otra frase muy buena que dice, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Uh-huh. Entonces ese tipo de movimiento hacia adelante o hacia atrás puede ser también una burla de la divinidad, ¿no? Que los maneja hacia donde quiere. O te hace plantear es decir, esto que es tan malo, ¿cómo me puede hacer avanzar? Sí. Y pasa en la vida, ¿no? Que algo muy malo te hace avanzar. Y también pasa lo contrario, que algo muy bueno te hace retroceder. Sí, pues ya entramos también como en un concepto de qué es avanzar y qué es retroceder, ¿no? ¿Qué es estar bien, qué es estar bien? Siempre entramos como claro, en avanzar o retroceder dentro de tu perspectiva de lo que es tu realidad. Uh-huh. Pero también entra como una cosa, como eso del deseo. Bueno, yo siempre pongo como este ejemplo es que me ha pasado, ¿no? Estoy esperando el bus, el SIP. Si yo voy para un lado, ese SIP se demora 10.000 horas en pasar, pero si yo estoy esperando otro, pasa un montón de veces. Es como, esto es absurdo, o sea, y así con 1000 cosas, o sea, cuando uno realmente quiere algo, eso es lo que menos le va a pasar en la vida, o sea, ese deseo, o sea, entonces uno dice, no, ya, yo no espero nada, no deseo nada y que pase lo que tenga que pasar, eso del dejar fluir, entonces a ver si funciona, pero es desesperante y es como, ay, como que genera una especie de frustración y que digamos en el audiovisual también se veía mucho en los personajes, no me acuerdo cuál era creo que era el vándalo, al que uno más le veía como esta cosa de frustración y lo hacía la comparación con el último, el que se Vito, creo que era esa tranquilidad de uno dice, yo quiero ser así, o sea, como que el man sí dejaba que pase lo que tenga que pasar. Sí, el personaje de Vito, el que tú dices, es como el personaje excepcional porque, digamos, él no está dentro de un trastorno, sino ya dentro de una patología, es decir, hay una especie de esquizofrenia. Entonces sus preguntas son realmente absurdas, ¿no? Buenísimo. Si saltarán más las pulgas de gato que las pulgas de perro, por ejemplo. Y esa la repito. ¿Qué pregunta trascendental puede ser esa para saber sobre mi próxima vida? O sea, si te dicen, planteame 50 preguntas sobre tu próxima existencia, es muy probable que nunca vayas a hacer un tipo de pregunta como esa, ¿no? O como, seguiré la sabiduría del viento. Sí. Pues, y lo que te pasa con el Transmilenio puede ser un engaño de tu mente. También. Para justificar. Que llegó tarde.
O la angustia, o la Que salió ansiedad, tarde. Que salió tarde y él se transmite yo. que salí tarde, que llego para tarde, justificar su existencia, sí. o justificar la existencia. Pero sí, eso pasa, o uno sale y sale con que son los TOCs también, ¿no? Y uno sale y siente que dejó la llave del gas abierta, la ventana abierta, todos sus, como, uy, Sí, el es- cerebro no es confiable, nuestra forma de comportarnos no es nada confiable. Por ejemplo, cada vez que tú cuentas una anécdota, para hacerla más interesante le agregas detalles Claro. y con el tiempo te los vas creyendo. Y cada vez que cuentas nuevamente la anécdota con esos detalles que le has sumado, sientes que los viviste y que han sido realidad y son carretas. Usted le puso todo eso para adornar cada vez más la anécdota Sí. y se lo ha venido creyendo. es verdad. Sí, ahí entra otra vez el juego de que uno, pues si realmente vivió todo es una ilusión, ¿no? Y que ahora esto se complementa mucho con lo que está pasando. Esto que me hizo pensar mucho lo que hablan ustedes de los rasgos de personalidad que tenemos ahora y que cuando se pasan ahora al metaverso, yo recordaba noticias de gente que está violando ya en el metaverso. Es decir, el problema no es dónde estemos, sino que realmente el problema es nuestra esencia y estemos acá en un mundo digital como que somos lo mismo. Ni siquiera es el contexto, algo interno que parece que nos definiera. No quiero decir que son los signos del zodiaco, pero tal vez. El, el calendario maya. El calendario, no sé, hay algo ahí. Bueno, yo les propongo que vamos pasando un poquito a la siguiente sección, que es hablar de algo que no sé cómo vamos a hacer, pero son como nuestra escena favorita de la obra que vimos. Escena Que favorita. leímos nosotros. Vamos por ello. Y aquí vamos a tener un problema porque yo no sé si la obra tiene escenas. No, Que nos parece que, diga el señor director, dramaturgo. me parece que todo es No, una gran... es un acto único, sí, sin ningún tipo de escenas. O sea, no está subdividido por escenas. Digamos que en el montaje audiovisual sí se ha tenido que tomar algunas decisiones frente a bloques narrativos, digamos. Pero escenas no contiene escenas, digamos, podría uno hablar como de momentos interesantes, o si es que los tiene. Algo así. Eh, pero no escenas. ¿No? ¿Tú sabes de alguno, Mar? Porque, digamos, la descripción que hace Adatu sobre todo el planteamiento del juego me parece un momento interesante, ¿no? Desde del montaje, pero también algunas digamos el final me gustó mucho como digamos como momento escénico el final me parece importantísimo y trascendental. Justo la última pregunta, o sea, de las 500 preguntas, justo la última es la que me parece más interesante. Bienaventurados serán los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. No, esa es la penúltima. Calla. Bueno, pero hay que arriesgarnos a decir algo. Yo voy a decir, a mí me parece que lo poderoso, yo también voy a escoger el final, y lo poderoso del final siento yo que es desde el planteo desde el juego, es decir, es una situación límite, solo 50 preguntas, hay un cronómetro, y esa angustia siento que va creciendo a medida que yo veo cómo los otros interpretan, cómo los otros entienden el juego y cómo se me agotan las preguntas y el tiempo. Entonces, pone el final en una situación límite y el desenlace que tiene el personaje de Vito al esperar tanto y el poder analizar a los otros desde él, me parece que el final, yo me quedaría con el final. Yo también. Pero el final potenciado por el planteo del juego, me parece que es lo que hace que el final sea tan poderoso. Y por el personaje también. Digamos que el planteo del juego sí es indispensable, pero creo que este rasgo de personalidad que mencionaba Piafante le da esa tensión también un poco como a todo este juego, ¿no? Y como esta forma en que Vito también construye como, bueno, su personaje y estas preguntas que hace. Y al final también como se empieza a meter como con cada uno de los otros jugadores. Entonces creo que eso también genera
una tensión y un cuestionamiento, digamos, pues como para las personas que lo leemos o que la vemos también, es como realmente la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo realmente? Y por eso bueno, para mí la penúltima, esa penúltima frase que les dije es como una perlita Pero no se sabrosa. me adelante, Karen, que eso es otra sección. Está bien. Marcela, si tú pudieras coger un momento de Adeodatus, ¿cuál sería? Bueno, esto lo iba a decir antes, lo voy a decir ahora, y es que nosotros cuando hicimos el montaje en 2012, además de las preguntas, queríamos mostrar el inconsciente de cada personaje. Y tratamos de ponerlo en escena, pero no, estaba muy difícil, digamos, como que entrara dentro de la dramaturgia. O sea, quedaba muy loco. Sin embargo, aprovechando que se iba a hacer audiovisual, se pudo grabar los inconscientes de cada personaje. Y a mí me gusta bastante eso, que digamos, está la palabra, ¿cierto? Pero también está lo que está por dentro. Y en audiovisual era propicio para poderlo mostrar una imagen. Entonces, esta para mí es una de las partes que más me gusta. Claro, nosotros esperar que salga el video para poderlo ver. Y Sí. Sí. Piafonte se quedó con ¿cuál? ¿Con qué momento? Con la última pregunta. Con la última pregunta. Karen se quedó igual con la última pregunta, ¿verdad? La penúltima. La penúltima. Y yo me quedé con el final potenciado por el inicio. Bueno, ahora sí, Karen, por favor, démosle paso a las frases, que tengo un par ahí que estoy que me digo. Sí, listo. Vamos entonces por eso. No, yo ya la dije, ya hice spoiler. Ya la dijo. Entonces, Marcela, una frase, una de las preguntas que ellos hacen, su frase favorita de toda Adeodatus, es muy difícil, hay muchas. Pues, si tuviera que escoger una, ¿cuál sería? Hay una que dice el mismo Adeodatus y es: yo soy el que soy. Y yo soy el que ustedes creen que soy. Ese también es muy buena cuando lo dice después. Sí, esa parte, yo soy el que soy lo que ustedes creen que soy. Ajá. Ok. Chipiafante, si usted puede escoger otra, ya nos dijo calla, pero tiene la oportunidad, ya que lo dijo en otro momento, de escoger otro momento, otra frase. Yo no sé si la quitamos para este montaje, no recuerdo bien, pero en el anterior hay una frase muy chévere que, es decir, la mayoría de afirmaciones que dice Vito, que dice el personaje que ya tiene una patología dentro de su personalidad, muchas de ellas fueron sacadas de una cosa que se llama el Ig Nobel. No sé si lo han escuchado, que el Ig Nobel es los premios Nobel que se dan, pero a cosas que son realmente absurdas. Entonces hay un premio Nobel en economía, premio Nobel en medicina, premio Nobel en física, en química, pero a cosas completamente absurdas. Es decir, un premio Nobel, Ig Nobel de economía, fue el que determinó que los ingresos de una prostituta podrían estar afectados según su ciclo menstrual. ¿Sí? Ese es un premio Ig Nobel de economía. Y hay una frase dentro de esas que dice Vito, que pues es sacada de un experimento social, que dice: la gente odia más perder de lo que ama ganar. La gente odia más perder de lo que ama ganar. ¿Sí? Sí. Eso me parece que es bien interesante. Sí, es verdad. Alejo, ¿y la suya? Uf, yo me voy a quedar con una de Vito. Esta me gusta mucho. Dice: se demostrará que Remedios la Bella se elevó hasta los cielos bajo las mismas leyes patafísicas que permitieron la ascensión de Cristo. Yo me voy a quedar con esa me gusta mucho.
Señora Yo, Karen. yo ya la dije. No me acordaba de eso. Uy, Ya. no, el Vito tiene un par también, el koala me encanta también. Será inevitable preguntarse por el sentido de la vida al saber que un koala duerme 22 horas al día. Todas son muy Lo absurdas. paso entendiendo. Esa que dice que se inventará un robot que simplemente hará nada, verdadero. O sea, estamos en una discusión social que se inventa un montón de cosas que, ¿para qué? Me gusta mucho esas frases. Ya, yo ya la dije. Bienaventurados serán los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. Okay. Me identifico. No esperen el bus, no esperen el Transmilenio, no esperen nada. No deseen nada. No deseen nada nunca. Ese es el problema de desear, ¿no? Desear y como que se desespera más, ¿no? Sí, total. Claro. No, genera más. Y si habláramos de los personajes. ¿Qué personaje? Uh-huh. De esos 10. Muy difícil. No, yo me quedo con Vito. Ese personaje es muy lindo. Incluso la forma en la que muere es muy linda. No la voy a contar para que lo vean, pero es muy curioso y todo lo que pasa después de que muere. Y cómo aparece. Además es que desde el principio, o sea, no, para mí es el que me genera más tranquilidad. O sea, es como o sea, todos están en una angustia profunda. Es precisamente ese personaje carece de ego. No está pensando en que si va a ser, que si no va a ser, no, está por encima de eso, entonces se libera. Tiene una ventaja. No espera nada. Ese personaje inicialmente en el 2012, cuando lo hicimos en teatro, lo interpretaba yo también. Ese personaje lo hicimos con referencia a un sujeto real, que no sé si lo recuerden, que se parqueaba en City TV, que tiene una cachucha y una banderita de Colombia. Y lo que él hacía todo el tiempo era aparecer detrás de periodistas, robando cámara. Ay, sí. ¿No se acuerdan de él? Sí, yo sí. ¿No sé si te acuerdas de él? Sí, él todavía está por ahí, ¿no? Utilizaba una cachucha, una banderita de Colombia acá y siempre buscaba medios de comunicación donde hubiesen noticias, se hacía detrás del periodista y robaba cámara, él quería salir en televisión. Y es decir, cuando a él le hacen una entrevista, está en YouTube, hay varias entrevistas que le han hecho, pero hay una en particular donde él dice, le preguntan por eso, ¿no? Digamos como cuál es su gran objetivo en la vida. No es así la pregunta, pero es como si fuese eso. Y él dice que su objetivo era ser famoso. Lo logra, y él lo logra, o sea, estamos hablando de él. ¿Sí? Una persona con una esquizofrenia, digamos, que parece estar fuera de la realidad y sin embargo es quien sí consigue su objetivo en la vida. Y lo logró. Tanto así que le hicimos un personaje. A su forma, a su modo. Cumplió su objetivo. Sí. Se volvió muy famoso. De hecho, mucha gente programaba las noticias para ver cómo molestaba al periodista en vez de para la noticia. ¿De ver la noticia? Marcela se quedó con Vito, ¿verdad? Andrés, Piafante, perdón. ¿Con qué personaje? No, yo no me atrevo así como a elegir. Hay cosas que me gustan de todos. Porque pues se habló precisamente de los giros que podían tener a nivel dramático, ¿no? Personajes que giran de una manera brusca por alguna afirmación en la que no esperaban esa respuesta, pero que su rasgo de personalidad la sigue trazando por esa línea. Es decir, no es lo mismo que tú nazcas siendo hombre heterosexual a que vayas a ser una mujer. Digamos, si por ejemplo tu personalidad es bastante machista. Claro. Pero ahora tienes que resolverlo, porque si te dijeron que vas a ser una mujer, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente pregunta?
Sí, justamente yo me voy a quedar con ese personaje, el conductor, el Carlos, ¿no? Carlos, sí. Haces muy bien. Yo me voy a quedar con ese personaje por el giro que da justamente cuando se entera de que va a ser mujer. Va a ser mujer. Y preguntas que hace, voy a estar buena, no voy a estar buena. Moriré solita y tirada en una anciana. Y se empieza a preguntar unas cosas que uno vería desde el machismo. Es decir, voy a estar más buena que todas. Eso es una cosa de, también de un momento ciego desde la hora de saber que va a ser mujer. Yo me quedaría con ese personaje. Sí, cambiar todo. Y hay una pregunta también muy cruda desde lo que significa ser mujer. ¿Voy a ser violentada sexualmente por más de 3 hombres? Al mismo tiempo. No recordaba esas preguntas. Mi personaje, más allá de todo lo que implica Vito, que me gusta y que es como una crítica social desde el planteo, porque la forma en la que muere y cómo se le presenta después de su muerte, como si fuera el líder de un gran grupo, cuando realmente no tenía cómo, que me gusta mucho. Y por el tipo de preguntas yo me quedaría con Carlos por eso, por el giro que da y por el tipo de preguntas que hace después de descubrir lo que él va a hacer. Al final no cambia su esencia ni su machismo, simplemente lo traslada a lo que él imagina que le sería bueno al ser mujer. Sí, ese giro es chévere. Sí, tiene unas cosas muy chistosas. El loro. Le enseñaré a un loro a repetir groserías. Y es lo que ustedes decían, ¿cómo si tengo 50 preguntas de mi próxima vida? Es muy difícil pensar en lo que preguntaría, porque indiscutiblemente no haría lo mismo que ellos, yo preguntaría desde lo que soy. Sí, total. Sí, pero ellos también lo hacen, es decir, es que no hay otra manera, no hay otra forma. No hay otra forma. Bueno, y hablando de preguntas, Alejo. Llegamos al quiz, llegamos al momento del quiz, el momento más difícil del podcast. ¿Están ustedes preparados para responder preguntas? No son 50, ¿cómo es la cosa? pero son 3. No son 50, tranquilo. ¿Preguntas de falso y verdadero? Hay de falso y verdadero. Hay de falso y verdadero. Démosle la entrada al quiz, por favor, señora. Vamos a ese quiz. Aquí ustedes siempre van a poder elegir con qué quieren empezar, con preguntas de cultura general o preguntas sobre ustedes, para que los conozcamos más. ¿Cultura general? ¿Cómo así general? ¿Qué tan general? De cultura muy general, cosas básicas que cualquier persona debería saber. Uy, o sea que si no la sé, ¿qué pasa? No, simplemente va a ser parte de la estadística. Changua, ¿cuántas preguntas buenas de 10 saca y entrarían en un escalafón? Todos somos estadística al final. Bravo. Somos una estadística, estamos en una tabla, definitivamente. Entonces. Escojan ustedes, ¿con qué desean empezar? Marci. Con la de cultura general. Vale. Listo. Dura. César Álvarez tuvo 9 de 10. Son 2. Tienen que tener 10 de 10. Listo. Entonces, vamos con la primera. ¿Cuál es el emoji más usado en el mundo? A, el del beso. B, el de asco. C, el de llora mientras ríe. Pues según Google, emoji de llorar de risa y del corazón. El de llorar de risa. Muy bien. Sí, señor. Segunda pregunta. ¿Cuál es la red social más usada del mundo? A, Facebook. B, Instagram. C, Twitter. Pueden dialogar entre los dos. Una llamada. ¿Más usada en el mundo? Yo creo. ¿Cuál? ¿TikTok no está? No. Facebook, Instagram y Twitter. ¿En serio no está TikTok? Pero si No llega. eso lo usan, no, si los chinos son un montón. Sí, pero no alcanza a ser la más usada. Yo creo que es Instagram. Yo creo que Facebook. Bueno, tienen que elegir una sola entre los dos, decídanse. Bueno, es que yo no tengo Instagram, mentiras. Mejor que responda él. Mira, es Instagram, Facebook, Twitter y ¿cuál? Solo esas dos, solo esas 3 opciones. Facebook, Instagram y Twitter. Tienen derecho a 2 pistas durante las preguntas si quieren. Vamos a dar una pista. Tú hiciste una obra. Piafante. ¿Facebook? Todavía soy. Yo creería que ya no, pero bueno, Facebook. Sí, todavía es la más usada.
Por poquito, pero sigue siendo la más usada. Pues, Vamos con la tercera. ¿Quién inventó Google? A. Bill Gates. B. Steve Jobs. C. Larry Page. el último. ¿El último? Larry Page. Muy bien. Bien, van invictos. Bravo. Invicto, sí. ¿Qué es el spam? Un virus ¿Es el informático. spam? B. Correos no solicitados. C. Un lenguaje de programación. Tratamos de ¿Cuál era la acomodarnos. primera? Correos no solicitados. Sí, pues. Muy bien. Muy Correcto. bien, muy bien. Correcto. Vamos con la quinta. ¿Cuál es la página de internet más visitada del mundo? A. Gmail. B. Facebook. C. Google. Google. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que fuimos demasiado amables salirnos por el lado tecnológico sabiendo sus preferencias por la tecnología. Sí. ¿Qué marca vende más teléfonos en el mundo? A. Samsung. B. Huawei. C. Apple. En el mundo. Estoy entre Samsung Yo creo y Huawei. Yo creo que Huawei. Yo también diría que Huawei. ¡Ay! Samsung. ¡Casi! ¿Samsung? Samsung. Vamos por la séptima. ¿Qué órgano del cuerpo humano consume más energía? A, el cerebro. B, el corazón. C, el hígado. El cerebro. Dios El mío. 80% de la energía. Muy bien, muy bien. Los hipopótamos sudan de color rosado. ¿Verdadero o falso? ¿Sudan? De color rosado. Los hipopótamos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, verdad. Muy Toda la vida. bien. Sí, señor. Cagan arcoíris. 9. ¿Las abejas mueren al picar? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Muy bien. Y última. Pero El mueren animal- al picar instantáneamente. O sea, pican y mueren. No. Después. Pero mueren luego de picar porque parte del aguijón es el intestino. ¿Cuánto tiempo agonizan? Esa sería Eso- más chévere la pregunta. ¿Cuánto tiempo agoniza una abeja después de picar? 1 minuto. 30 segundos. 35 ¿Sí, tan segundos. rápido? ¿Se mueren tan rápido? Sí, porque pierden el Sí. intestino. 35 Así que se segundos desangran. aproximadamente. Joder, puta, qué muerte tan cruel. Y última pregunta para ver si entran al top o quedan en segundo lugar. El animal Un buen nombre para una obra, ¿no? La muerte de la abeja. La ¿Qué? muerte de la abeja. Sí. De esos que les gusta poner nombres con animales. ¿Qué? Décima y última pregunta. El animal nacional de Escocia es el unicornio. ¿Verdadero o falso? ¿El animal qué? El Nacional. animal. Nacional de Escocia. Es el unicornio. ¿Verdadero o falso? Escocia, ¿no? Falso. ¿Será que son tan No fantásticos? creo. ¿Será? Escocia. Escocia, no, cerca de Inglaterra. No creo. Yo nunca le vi a William Wallace un unicornio Yo por ahí. tampoco. Bueno, desafortunadamente es verdadero. Verdadero, queridos amigos. Un dato curioso. Bueno, tuvieron 8 de 10, no estuvieron tan mal, quedan en segunda posición. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hacer preguntas rápidas para conocerlos más a ustedes. ¿Les parece? Siempre de segundos, al segundo nadie lo recuerda. Listo, primera pregunta. Cada uno la pueden responder. Cada uno tiene su oportunidad de responder, no tienen que responder lo mismo, cada uno es individual. Un sueño por realizar con Changua. Una Uy, un sueño. película. Cuando le dicen a uno que un sueño. Ay, perdón, Mar, contesta. No, un largometraje que hemos estado pensando ya desde hace varios años y espero que se pueda
a ser el próximo. Ojalá. Ese es Eso mi va sueño. por ello. Sí, es que cuando hablan de un sueño, da la sensación de que es algo inalcanzable, ¿no? Un sueño que se pueda materializar con Changua es Sí, lo que, sí, es el sí. planteamiento. Mm, bueno, madre, eso está muy difícil. Em, no, yo creo que, eh, ¿cómo es que se llama? Cuando es después de muerto, la cosa es póstuma. Ajá. Creo digamos, finaliza Chango o nosotros ya acabamos con nuestra vida y, en fin, eh, cualquier tipo de referencia que se pueda hacer post-mortem de Changua, eso me parece que puede ser un sueño cumplido. Ok. La recordación. ¿Análogo o digital? El análogo digital. ¿Análogo o ¿Pero qué? digital? ¿Qué ¿Estamos prefieren? hablando de ¿Análogo o masturbación? lo ¿No? digital? Como La lo, masturbación siempre me ya da por el análogo. resto lo dejo a su interpretación y a su imaginación. Igual si es de masturbación, yo escogería análogo. Análogo digital. Eso suena. Análogo. Análogo. Vale. Es que lo digital suena a dedo y lo análogo suena a ano. Entonces yo no. Da lo Ninguna mismo. de Parece las que, dos. me parece que son complementarios. Las dos. Bueno, ¿cómo imaginan a Dios? Eh, ¿Qué pregunta? Lo que pasa es que es difícil de escapar del referente pictórico que siempre nos han vendido, ¿no? Pues digo, o sea, no es que nosotros tengamos, yo por lo menos no creo en Dios, pero ¿A quién se refieren? ¿A Morgan Freeman? amor latino. ¿A Morgan Freeman, que siempre actúa de Dios? ¿O a quién se refiere? No, a los referentes pictóricos del romanticismo, quizás, o, Ok. del renacimiento, perdón, de que estoy hablando. Yo la verdad me lo imagino, o sea, me gusta pensarlo como el que vi en Futurama, en el capítulo de Futurama donde Blender habla con Dios. La verdad me gusta esa imagen que se proyecta ahí. Me gusta mucho porque Blender está hablando con una especie de sistema informático que está ahí suspendido en el universo. Uh-huh. Y cuando Blender le determina hablar con Dios, Blender le dice, bueno, ya envíame a la Tierra, porque Blender está perdido en el universo. Y Dios le responde, ¿la Tierra? ¿Dónde queda eso? Sí. Me gusta esa imagen de Dios como un sistema informático. Ok. ¿Y Marcela? Un montón de algoritmos. Para mí la imagen de Dios, al igual que los indios, es el sol. ¿El sol? El sol que lo despierta a uno y le da la nueva oportunidad. Ok, lindo. El sol. Un momento épico de su vida. No, yo no he hecho nada heroico, la verdad. No necesariamente tiene que ser heroico.
No épico en el concepto de la tragedia, épico memorable puede ser. Épico, memorable. Bueno, hace poco publiqué un cuentico pequeñito ahí en Facebook que escribí hace rato, hace unos años, basado en una cosa que me ocurrió y fue cuando me gané el Oscar. No sé si lo leyeron por ahí en redes. No, No, pero lo vamos a ver. lo vamos a buscar. Sí, pues si quieren cuento la anécdota, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? sí. Pues la verdad es, el momento épico me gané un Oscar. Bueno, No, es una tontería. Ustedes saben, ¿no? Acá en Colombia, pues, cuando uno dice me gané a tal persona, significa que me la tiene montada, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. O que reaparece cada instante de mi vida para atormentarme. Entonces me lo gané, me lo gané. Es como una frase típica de acá, de los rolos sobre todo. Entonces yo, cuando comencé la academia, trabajaba como estatua humana, porque pues no sabía dónde más sacar recursos. Entonces Marcela me acompañó precisamente a mi primera pose como soldadito de plomo en la 26, ¿no? Fue en la 26 con Séptima Mar, la primera Sí, vez en la 26 con Séptima. Digamos, yo era uno de las estatuas humanas pioneras en ponerle sonido a la estatua humana. Bueno, ok. después de eso yo me trasladé a otro sitio porque ahí no capturaba muchas monedas, entonces me fui a trabajar por allá cerca de Mundaventura y eso. Luego fui a otro lugar, pero no, no mentiras, en Mundaventura ya me estaba yendo bien en un lugar en específico, porque detrás había un amigo que era con el que fundamos Changua, que estaba cuidando una mansión que era la mansión del horror. Él trabajaba como celador cuidando esa mansión. Entonces, yo estaba trabajando ahí como estatua humana, hacía diferentes personajes, Drácula, un soldado de plomo, ¿qué otro personaje hacía? No recuerdo. Y un día que yo llegué a trabajar en ese lugar donde a mí me iba bien, encontré una estatua de un Oscar de la Academia. Un tipo vestido de dorado, con un traje dorado, con la pose de la estatua del Oscar. Y yo le dije, oiga hermano, yo llevo acá varias semanas trabajando y pues ese es mi sitio y pues quítese de ahí. Y el tipo pues muy agresivo me dijo que no, que él había llegado ahí primero, que no sé qué. Y bueno, pues no me iba a poner a reñir con él, entonces me fui a otro lugar y me hice una cuadra o 2 cuadras más lejos, a seguir pidiendo monedas. Me fue mejor, me fue mucho mejor que en ese lugar donde él estaba. Y creo que él se las pilló porque al día siguiente apareció en ese lugar donde yo ya me iba a volver a hacer. Y pues ahí dije, me lo gané. Se Entonces, ganó me el gané Oscar. los... Realmente sí se ganó un Oscar. Pero ese día renuncié a seguir haciendo eso. O sea, ese día dije, no más, ya, ya, hasta aquí llego. Ok. ¿Y Marcela? bueno, épico. Yo creo que épico, lo más épico que he hecho es lidiar con Piafante. No, mentiras, mentiras. A 20 años es tiempo. No, 20 años lidiando. No, pero sí, en serio creo que resistir con el grupo, resistir con la sala. Yo creo que se ha necesitado una valentía para eso, como una fuerza. Sí, total, claro. Bueno, 3 artistas indispensables para ustedes. Jarry, uy, es que son varios. Harry Killer, Ed Wood, Ok. Escher. Me pasé. Está bien, está bien. Marcela, 3. Para mí, José Saramago, Sor Juana Inés de la Cruz y Stanley Kubrick.
Me gusta que metió una mujer, por fin un invitado por una mujer entre los artistas. Muy bien, muy bien. ¿Qué parte de su cuerpo cambiarían por una tecnológica? Yo me estuve preguntando mucho eso porque, digamos, todo el tema poshumanista y transhumanista me atrae bastante, pero cuando me detectaron el tumor en el centro del cráneo y comenzó a expandirse, eh, tan así que los ojos se me separaron, es decir, yo no podía ver por los dos ojos al tiempo, me tocaba ponerme un parche. Y pensando en esa opción de que posiblemente se me iba a hacer una cirugía, esa cirugía implicaba dejar un hueco en el rostro gigante, es decir, posiblemente sin un ojo, posiblemente sin nariz, posiblemente sin la parte superior de la mandíbula. Eso si el tumor no toca el cerebro, que era el gran dilema de si lo podía tocar por el frente o por detrás, porque el tumor estaba bastante grande. Entonces, con 3 cirujanos que hablé, las posibilidades de rotura de cráneo y de extracción de amputación del rostro eran muy grandes. Finalmente lo terminaron matando con radioterapia, pues todavía no sabemos si ha muerto completamente, pero espero que sí. Y claro, estaba pensando, bueno, si yo termino decidiendo que voy a seguir viviendo a pesar de no tener rostro, ¿qué tipo de prótesis me voy a poner? Y estuve averiguando, ¿no, Marce? Estuvimos averiguando varias prótesis, varios cirujanos, incluso mirando la posibilidad de cirujanos internacionales, microcirugías, para vivir con una prótesis de rostro, que es pues un gran avance para las personas que han tenido el mismo problema que yo, pero que han terminado con una cirugía que ha sido, pues, una amputación, ¿no? Entonces, pues, ha sido, digamos, en ese momento fue un tema serio, no es, digamos, una posibilidad, sino que ya estás pensando en qué tipo de prótesis te vas a poner para sobrevivir. Pero no, en últimas a mí me gustaría transferir la conciencia a un cuerpo completo. La conciencia. Artificial, sí, completo. Chévere. Marcela. A mí me gustaría cambiarme el estómago. ¿El estómago? El estómago. ¿Problemas de colon? ¿Cómo? ¿Problemas con el colon? Sí, todos mis problemas llegan allá por alguna razón, entonces Un trasplante de ano. debería resistir más. Que el ano es el que gobierna, ¿no? El que gobierna el cuerpo, ¿no, Marce? Prácticamente, sí. Claro. Sí. No, Sí, no miren que El pedo es el que gobierna. Marcela siempre contaba un cuento sobre eso, de quién gobierna el cuerpo, si el cerebro, ¿cómo es, Mari? ¿El cerebro o el estómago? ¿Cómo es? No, pues es rápido, es que todos los órganos chicaneando para lo que sirven, el cerebro, el hígado, el corazón, bueno, todos, y el pedo allá relegado y pues como era pedo, nadie le daba bola. Y entonces dijo, sí, se paró allá en el ano y no salía y todos ya apretados, que salga pedo, salga, ¿quién es el más importante? Hasta que le tiene que otorgar que él es el más importante, el pedo. Claro, y uno no cree eso hasta que no atraviesa por una radioterapia y una quimioterapia donde por semanas no puedes hacer del cuerpo. Donde es realmente fatal. O sea, cuando después de varias semanas, bueno, estos temas escatológicos que no sé si deberían tratarse en este programa. Claro que sí, pero cuando después de varias semanas tú
logras nuevamente hacer del cuerpo en sus sientes de nuevo la humanidad, te sientes nuevamente humano, porque Diría, no hacerlo es inhumano. No sé describirlo, pero cuando vuelves a hacerlo después de mucho tiempo, es decir, ahí sientes que regresó la humanidad. toca Increíble, escribir pero una después, obra sobre eso. claro, viendo tus deposiciones, piensas en lo humano. Y igual es que es una parte, el cuerpo humano casi que es una máquina de procesar comida y si no funciona una de las dos partes, Procesar caca. se acumula. Y es angustioso, es bastante angustioso que no puedas ir al baño. Es terrible. Por semanas. Uy, no. Claro. Sí. ¿Les gustaría reencarnar? No, ¿No? Pero con conciencia es decir, es que la reencarnación supuestamente implica una no conciencia de la vida anterior. Entonces da lo Ajá. mismo si no lo uno mismo, dice sí. La reencarnación como tú la quisieras. con conciencia de vida anterior, sí, De yo soy vida un anterior. poquito, a mí me gustaría ser un poco vampiro, digamos la inmortalidad sí ¿Sí les llama la es atención? decir, ¿Sí? soy tan amante de la inmortalidad, sí, sí, me llama mucho la atención la inmortalidad, Ok. pero em, eh, y es curioso porque sí es algo que me apasiona, que me ha gustado, pero fíjate, me ponen en un cáncer terminal a los 42 años y es paradójico, ¿no? Porque sí era algo que me apasionaba. Claro. Ahora pienso en la muerte como algo más, bueno, no sé, quizá necesario. Justo y necesario. Hace parte, pues sí, es como parte de un proceso, ¿no? Mm. De los Parece que hijos. lo difícil es no poder uno controlar a veces cuándo. Creo que Es Sí, eso lo es bonito, es lo bonito de aferrarse a la pronto. vida, aferrarse a la vida es algo extraño también. Porque, ¿Cuál es? porque en estas circunstancias uno ha tenido que plantearse la posibilidad de renunciar a eso. Es decir, la posibilidad de una eutanasia, por ejemplo. claro. Claro. Son cosas que hasta ciertas situaciones uno no se plantea, simplemente va creyendo que va a estar siempre acá. Y no, Ujú. Ujú. es difícil. Y así no es. Y bueno, ¿ustedes tendrían una relación con una inteligencia artificial amorosa? Relación amorosa, afectiva, ¿Qué tan inteligente? artificial, digamos, ¿Qué tan inteligente y qué tan artificial? Eh, Muy artificial, muy paisa, muy pero muy artificial. inteligente, con todo el Muy- conocimiento. sí, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. ¿Y la tendrían? Sí, Yo sí. A mí me daría miedo, eso domina. Creo que me dominaría ella, sabría todo de mí. Qué susto. mujer. No porque Claro. tiene botón de apagado, entonces. Actualizar. Después no terminando Y mañana. algo de esta vida que les gustaría repetir en la siguiente vida. Hablando de ese conciencia, si reencarnamos. nada, no. Nada. Cero. Todo nuevo. Nosotros esperamos la pregunta, changua. Esa era la ¿Para qué respuesta. repetir? ¿Para qué repetir? Sí, no. Bueno, nada. Es válida la O sea, respuesta. a mí, por ejemplo, no me gustaría volver a ser estatua humana. O sea, si me tocara repetirlo, me sentiría muy mal. No, pero puede haber algo que le haya gustado en esta vida, puede ser. No, 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 ¿no? todo ha sido una línea de fracasos y decepciones. No, no. Marcela, ¿tiene algo que le gustaría repetir? A mí me gustaría repetir mi familia. ¿La familia? La familia. Me gustan, me gustan. Bien, lindo. Eso es lindo. Sí. Yo me Sí, apunto. A mí también me gustaría repetir mi familia. sí. ¿También? Sí. Y ser hincha de la América.
Ah, mentira. Y si la familia que te tienen prometida para esa nueva reencarnación es más bonita. Es que el concepto de más bonito es tan relativo como vivir. ¿Qué Más es bonito bonito? físicamente, más Es bonito feo. la Te lo moralidad. pierdes. ¿Ah? Te lo pierdes por tener que aguantarte a la anterior. ¿A la misma? Otra vez. A la misma. Usted Ahí se sí lo una frase pierde. muy de abuela. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo sí voy con las Sí, abuelas. no. Siempre se puede peor. Siempre se puede peor. La abuela decía, siempre se puede más mal. Él no Yo la sí volvió prefiero lo bueno por conocer. Sí. Karen, ¿nos queda algo más? Nada, simplemente agradecerles mucho a Piafante, a Marcela por habernos acompañado en este espacio. Realmente es muy importante que nos cuenten también sobre cómo va Changua, cuáles son los nuevos proyectos de Changua, qué viene para Changua. Nosotros Bueno, vamos a seguir insistiendo en la línea de... Ay, perdón, Marce, perdón, habla. no, dale. Los Dale dos tú. tienen el No, espacio. No, Mar, por favor. Ese es No, el mentira. secreto que lleva 20 años. Eso es lo que ya no aguanta de mí. No, simplemente que cada vez tenemos más inquietudes como desde el formato audiovisual y estaremos insistiendo mucho en la elaboración de piezas cinematográficas. Pero la sala de teatro está funcionando ahora o no está funcionando, sí, ¿no? Ah, bueno, también los proyectos teatrales no es que terminen, digamos, se vuelven como un complemento o a veces nutren lo audiovisual también, ¿no? Digamos lo que nos ha pasado con las últimas obras. Hemos visto la posibilidad de poderlas grabar y grabarlas con un formato que pueda resultar interesante, ¿no? Y sobre todo que tenga un registro, pues, profesional. Estamos grabando a 2 cámaras, con 4K, cada vez con mejores equipos, eh, equipos técnicos y equipos de seres humanos, ¿no? No sé cómo se llama eso, el crew, se le llaman ahora. El club. Entonces, Creo. sí, digamos, esta narrativa audiovisual me parece fundamental y es muy enriquecedor, por ejemplo, ver los trabajos audiovisuales de Beckett, Uh-huh. que están en YouTube, o de Peter Brook, este tipo de registros que son fundamentales y que pues a nosotros cada vez nos llaman mucho más la atención. Que es un lenguaje que indudablemente va a llegar y sigue llegando y que ha estado con el teatro desde los comienzos. Sí, siempre. Sí, el único problema que hemos visualizado en esa perspectiva ha sido el costo, porque digamos un montaje de una obra de teatro, digamos un promedio puede ser 40 a 50 millones de pesos. Uh-huh. Ese presupuesto es irrisorio para una producción audiovisual. Una producción audiovisual puede ser 100 veces más que eso, o sí, 10 veces más que eso, depende de lo que estés dispuesto a invertir. Pero igual queda, no sé, a mí me parece que con el teatro y cine, en el teatro siempre va a tener que estar ahí, de alguna manera la producción audiovisual queda, perdura. Tal, Sí, y exploras otros elementos narrativos ahí. Sí, digamos, nos ha interesado el tema bastante. Audiovisual. Y bueno, ¿y cuándo podremos Marcela, ver el estreno de Adeodatus? Metiendo presión, Karen, ¿no le da pena? No, a la gente, para que la gente Noviembre. sepa, para que estén pendientes en las redes, para que vayan a ver y apoyar. A finales de noviembre ya va a estar en la plataforma en changuamedia.com. Sí. Y también va a estar una serie web que grabamos el año pasado que se llama El hombre de la silla. Que es Con el señor protagonizada por Hugo Eliodoro Afanado. Por que Hugo estuvo por acá en Eliodoro este noviembre. Afanado. Que Exactamente. por acá estuvo, prometimos eso, libros, está viendo esto y no los mandó, señor Hugo. No, sí, el él hombre de la ya, silla está
otro experimento audiovisual ahí que hicimos alrededor también de las inteligencias artificiales y todo eso. Que es simplemente tomar una pregunta de Neruda, del libro de las preguntas de Pablo Neruda, se la planteamos a una inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos dio una respuesta y ese es el único diálogo que hay para la escena. Qué chévere. Sí, y es curioso porque ahora, por ejemplo, eso también es un proyecto que teníamos como desde hace 7 años. Y ahora las inteligencias artificiales funcionan un poco así, ¿no? Tú le das 2 o 3 palabras y la inteligencia en cuestión de segundos te arma un cuadro o te arma una fotografía con esas 2 o 3 palabras que le diste. Incluso poesía. Entonces, poesía. Ajá. Sí, también están escribiendo poesía, están respondiendo. Y era un planteamiento que hace 7 años era una posibilidad y de ahí nació la obra. Sí. O de ahí nació la serie, perdón, o el planteamiento de la serie, pero ahora es un hecho, ya dejó de ser ciencia ficción. Sí. Dios mío. Estaremos muy pendientes entonces. No, pues, hagamos un compromiso, una invitación. Antes de que salgan eso, lo esperamos nuevamente en la Escuela de Hombres y hablamos del hombre de la silla. El hombre de la silla y si alguien invitamos a Eliodoro. Bienvenidos a la Escuela de Hombres. Yo sí les quiero agradecer mucho, de verdad admiro mucho el trabajo que han hecho. Tuve la fortuna de ver muchas de sus obras, de estar en el teatro, incluso alguna vez ensayando y reensayando con Sin Acto, estuvimos nosotros ahí. Y muchas gracias por la generosidad, por abrirnos su texto, por permitirnos ver su dramaturgia, por permitir vernos cómo trabajan y por su generosidad al hablar, al contarnos y al abrir la intimidad de un grupo. Eso siempre lo vamos a agradecer y es lo que buscamos hacer en Escuela de Hombres, que la gente también los conozca y conocerlos nosotros a través de estas conversaciones. Gracias a ti por el espacio. No, pero... ¿Podríamos? ¿Cómo? Bueno, no han aceptado la invitación. Los vemos para la sí, claro. Sí, claro que sí. Para seguirnos abriendo más. Para seguirnos abriendo. Seguirnos abriendo más. Así es, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron una vez más en una nueva lección de Escuela de Hombres. Nos veremos el próximo domingo con otra lección. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @sinactocolectivo, en Facebook como Sinacto Colectivo, en YouTube como Sinacto, activar la campanita para que estén pendientes de todo lo que tenemos para ustedes y en Spotify recordar que tenemos las otras temporadas de lo que es Escuela de Hombres y nada. Gracias, amigos. Nos vemos entonces la próxima para el hombre de la Gracias, silla. Marcela, Changua, Pepante, muchas gracias. Chao. Chao, gracias.